Buenos días, hermanos, que el Señor nos bendiga a todos en esta mañana. Damos gracias al Señor que nos permite estar aquí y poder compartir, ¿verdad?, esta mañana la palabra del Señor, que también, como es tercer domingo del mes, nos toca un principio bautista, un principio bíblico bautista, ¿verdad? Y en esta mañana nos toca el número 4, el cuarto, la libertad de conciencia o libre albedrío, ¿verdad? Así que en esta mañana pues tenemos el privilegio también de repasar la historia nuevamente, como el mes anterior nos tocó también, teníamos el libre examen de la Escritura. Esta mañana nos toca, en este tercer domingo del mes, la libertad de conciencia. Y esa es la lectura que tuvimos ahorita ahí en Hechos, ¿verdad? Donde están los discípulos delante de las autoridades. Hay ahí, entonces hacen uso de su libertad de conciencia, ¿verdad? Cuando le dice, es necesario, le dice Pedro, obedecer a Dios antes que a los hombres. Siguiente, por favor. Y ahí pues tenemos las dos lecturas también que teníamos. Ahí tenemos en Génesis 3:22. Luego dijo Jehová Dios, el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conocedor del bien y del mal. Ahora pues, dice, que no alargue su mano, tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre, ¿verdad? Entonces tenemos ahí la versión Reina Valera del 95. Y tenemos esa otra lectura, Romanos 14:5. Uno hace diferencia entre día y día, mientras que otro, vamos a bajarnos un poquito, ¿eh? Otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido de lo que piensa. Son versículos que nos llevan a reconocer lo que es la libertad de conciencia, ¿verdad? Y desde el Génesis, pues, está ahí puesto, ¿verdad? Que el hombre dice, viene a ser como uno de nosotros, conocedor del bien y del mal. Entonces, la libertad de conciencia es uno de los principios bíblicos bautistas que nosotros, ¿verdad?, la iglesia los tiene, ¿verdad?, como abanderados. Siguiente, por favor. ¿Y qué es la libertad de conciencia? La libertad de conciencia o libre albedrío es el principio bautista que defiende el derecho que tiene cada ser humano de elegir por sí mismo. Parte de la idea de que este derecho le ha sido concedido por Dios, ¿verdad? Y por lo tanto cualquiera que lo viole se estará oponiendo al mismo Dios. Por este principio muchos murieron a través de la historia cuando la fe era algo impuesto, ¿verdad? Entonces eso es la libertad de conciencia, ¿verdad? Es un derecho dado por Dios. Los bautistas también, ¿verdad?, han sido abanderados y han sido defensores de este derecho de la libertad de conciencia. Y como nos dice ahí, muchos mártires hubieron por defender este derecho, ¿verdad?, por defender el derecho de la libertad de conciencia cuando la fe era impuesta. Solo recordemos entonces la conquista, ¿verdad?, de nuestros territorios cuando vinieron los conquistadores, ¿verdad? ¿Cómo impusieron la fe? Decían la cruz y la espada. Nuestros indígenas antepasados, pues, fueron obligados a abrazar la fe, ¿verdad?, que vino y era impuesta, pero la libertad de conciencia nos enseña de que uno pues tiene la libertad, defiende el derecho que tiene cada ser humano de elegir por sí mismo, ¿verdad? Entonces, pero en la historia hay tantas situaciones, ¿verdad?, tantos mártires y tantas cosas que pasaron. Por ejemplo, en el imperio Inca, ¿verdad?, como ahí fue lo más cruel de la conquista. Hay la historia de un indígena que era líder llamado Huáscar, y pues dice, no quería la conquista, se opuso, y este hombre fue bautizado, ¿verdad? Lo apresaron, vio morir a su mujer, a su hijo, fue apresado y a él lo bautizaron antes de matarlo y fue muerto a garrotazos. Imagínense, que la historia pues es tremenda, no respetaban la libertad de conciencia. Por eso dice que la fe no debía de ser algo impuesto. Y la libertad de conciencia o libre albedrío es el principio bautista que defiende el derecho que tiene cada ser humano de elegir por sí mismo, ¿verdad? Esa es la libertad de conciencia. Siguiente, hermanito.
La libertad de conciencia significa que ningún individuo o grupo debe intentar forzar a una persona a creer o adorar en maneras que violan su conciencia. Esto no quiere decir que las personas no deben ser instadas a creer, ¿verdad?, en Jesús como Señor y Salvador o a seguir las enseñanzas de la Biblia. La persuasión es aceptable, la coerción no lo es. Entonces eso es la libertad de conciencia y ese es uno de los principios bautistas que la iglesia, la historia, ¿verdad?, en la historia la iglesia bautista ha defendido. Entonces ese cuarto principio que tenemos los bautistas de la libertad de conciencia, el libre albedrío, que muchos lo conocemos también de esa forma, o inclusive la libertad religiosa, ¿verdad? Que todo esto abarca lo que es la libertad de conciencia. Pues y ahí vemos en este párrafo, ¿verdad?, lo que nos dice acerca de lo que es la libertad de conciencia. Significa que ningún individuo o grupo debe intentar forzar a una persona a creer o adorar en maneras que violan su conciencia, ¿verdad? No, me llama la atención esto que dice, quiere decir que las personas no deben ser, esto no quiere decir que las personas no deben ser instadas a creer, ¿verdad?, en Jesús como Señor y Salvador o a seguir las enseñanzas de la Biblia. Ese es el trabajo de la iglesia, ¿verdad? La gran comisión es predicar el evangelio a toda persona. Lo único pues que la persuasión es aceptable, lo que no es permitido es la coerción, obligado, ¿verdad? Eso no, eso es la libertad de conciencia que nos permite decidir, ¿verdad?, decidir propiamente como individuo. Siguiente, por favor. Los padres de la iglesia declararon: queremos creer según el dictado de nuestra conciencia, como entendemos en la Biblia y no por lo que otros digan que debemos creer a ciegas. Este principio fue un gran aporte al protestantismo en general, ¿verdad? Los padres de la iglesia, ¿por qué se le llaman los padres de la iglesia a estos hombres, ¿verdad?, que surgieron hace muchos siglos, ¿verdad? Ellos fueron la mayoría que escribieron la doctrina, ¿verdad?, de la que nosotros creemos, ¿verdad? Estos padres de la iglesia, San Agustín de Hipona, ¿verdad?, uno de ellos, Ambrosio, y así hay pues muchos de los padres de la iglesia que dijeron esto: queremos creer según el dictado de nuestra conciencia, como entendemos en la Biblia y no por lo que otros digan que debemos creer a ciegas. Este fue un gran aporte al protestantismo en general y esto es una de las por donde, ¿verdad?, surge este principio de la libertad de conciencia. Ahí tenemos esos textos bíblicos. Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces el hombre hecho a imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? Entonces allá tenemos Marcos 8:34 y 35, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ese es Jesús, ¿verdad?, hablando, y está diciendo: alguien bien, no a la fuerza, ¿verdad? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Vemos a Jesús respetando la libertad de conciencia del individuo, a que le da a escoger, ¿verdad? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, ¿verdad? Todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí y el evangelio la salvará. Hay una pequeña foto de los padres de la iglesia, ¿verdad? Un cuadro más bien, ¿verdad?, de lo que fueron los padres de la iglesia. Siguiente, por favor. La libertad religiosa o de conciencia es un regalo de Dios, no es el resultado de un acto de tolerancia o concesión por parte del Estado. Está relacionado con lo que los bautistas llamamos libertad del alma. La libertad de conciencia que nos marca que todo lo que recibimos es por la virtud de Dios en la que fuimos creados y cómo Él eligió relacionarse con nosotros, ¿verdad? Entonces es un regalo de Dios, ¿verdad?, la libertad de conciencia. Y ahí pues vemos varias personas de varias religiones, ¿verdad?, también, porque también la libertad de conciencia está relacionada con la libertad religiosa y ahí pues entra en juego lo que es la tolerancia, el respeto, ¿verdad?, entre las personas que piensan diferente a nosotros. Siguiente, por favor. Los bautistas siempre fueron paladines de la libertad religiosa y la separación de la iglesia y el Estado, ¿verdad?
porque somos el pueblo de la Biblia. Para muchos bautistas la libertad religiosa se encuentra bien establecida en las Escrituras. Su raíz corre fuertemente con la creación del mundo desde el Génesis, ¿verdad? Como leímos al principio, que el Señor dice, nos hizo a su imagen y semejanza. La creación de los seres humanos a imagen y semejanza implica necesariamente una libertad de nuestra parte para elegir tener o no una relación con Dios de forma voluntaria. Entonces vemos pues que los bautistas siempre han sido paladines de la libertad religiosa y como dijimos al principio, muchos sufrieron, ¿verdad? Muchos fueron martirizados, padecieron muerte por defender este principio, ¿verdad? Que gracias a Dios hoy en día pues podemos disfrutarlo. Si nosotros nos vamos a la historia, los primeros cristianos, por ejemplo, los primeros bautistas en Nicaragua fueron perseguidos, fue dura la lucha, ¿verdad? Que era muy difícil, cuenta la historia, ¿verdad? Cómo padecieron nuestros hermanos, persecuciones, ¿verdad? Y hay mucha historia sobre ello, pero pues los bautistas siempre han sido paladines de la libertad religiosa y la separación de la iglesia y del Estado, que también, ¿verdad? Es uno de los principios nuestros bautistas, de la separación de la iglesia y el Estado. Siguiente, por favor. En el Nuevo Testamento Jesús habla fuertemente sobre la libertad. Muchos dirían acertadamente que es la piedra fundacional de su ministerio. Leyendo en el libro de Isaías en la sinagoga de Nazaret, Jesús anuncia que ha sido ungido para sanar a los quebrantados de corazón, pregonar libertad a los cautivos y poner en libertad a los oprimidos. Lucas 4:8. Jesús liberó a todos quienes eligieron seguirle de la esclavitud de sus pecados. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y ahí pues vemos entonces, habla fuertemente ahí, en estos pasajes, acerca de la libertad de conciencia, ¿verdad? Fuertemente de la libertad, y que Jesús pues está invitándolo a todo aquel que quiera, no obligado, ¿verdad? Sino a todo aquel que decida seguirlo. Siguiente, por favor. Y también el apóstol Pablo predicó sobre la libertad ante los Gálatas, se refirió a la esclavitud del legalismo y declaró valientemente, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. También entonces Pablo predica acerca de la libertad de conciencia, animando a los hermanos a estar firmes, ¿verdad? A decidirse por Cristo, pero todo esto que lo hagan conforme a su libertad de conciencia, a su libre decisión, ¿verdad? Siguiente, por favor. Y pues los bautistas creemos que todo ser humano es competente para relacionarse libre, voluntaria y personalmente con Dios, sin necesidad de intermediarios. Por lo tanto, todo individuo es responsable de persuasión de fe que desea tener y no debe tener ningún tipo de restricción social, política, económica o religiosa para ejercer dicha responsabilidad en forma autónoma, ¿verdad? Entonces eso también los bautistas lo creemos, ¿verdad? Que toda persona es competente para relacionarse libre, voluntaria y personalmente con Dios, ¿verdad? Siguiente, por favor. Y todas las demandas que de Dios se nos expresan en el Nuevo Testamento son demandas que deben ser consideradas por la voluntad del ser humano, a sabiendas que por esta libertad de conciencia Dios le traerá cuenta. Gálatas 6, 4 y 5, Efesios 4:30. Está claro entonces que este principio bíblico fundamental que creemos los bautistas corre a lo largo y ancho de la Escritura, pero usarlo mal trae sus consecuencias, ¿verdad? Y ahí tenemos el pasaje en Gálatas. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá solo en sí mismo y no en otro motivo de gloriarse, porque cada uno cargará con su propia responsabilidad, ¿verdad? Entonces esa es la libertad de conciencia. Cada uno de nosotros va a dar cuentas al Señor, ¿verdad? ¿Qué decidimos? ¿Cuáles fueron nuestras decisiones con respecto a servir al Señor? O escuchamos el mensaje pero no obedecimos, ¿verdad? Entonces el Señor nos demanda, ¿verdad? Que bueno, que nosotros decidamos, ¿verdad? Pero el Señor nos anima a que lo busquemos, ¿verdad? Pero respetando la libertad de conciencia de cada individuo. Y ahí pues el libro en Gálatas, ¿verdad? Está muy
bien explicado lo que escribe Pablo, porque cada uno cargará con su propia responsabilidad. Cada uno de nosotros va a dar cuenta, ¿verdad?, de las decisiones que tomamos. Siguiente, por favor. Jesús nunca violó la libertad del alma de las personas. Es más, los líderes de la iglesia del Nuevo Testamento nunca trataron de forzar a nadie a seguir a Jesús como Señor y Salvador. Ellos modelaron la libertad de conciencia, de hecho. Ellos resistieron a las autoridades religiosas y gubernamentales que trataron de forzarle a dejar de hablar públicamente acerca de Jesús. Lo que leímos, ¿verdad? El pasaje que leímos, dice Pedro con los apóstoles, le dice, les prohibimos que hablaran en ese nombre y ahora han llenado toda Jerusalén de esa doctrina. Le dice Pedro, bueno, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿verdad? Nuestra conciencia nos dice que debemos de predicar a Cristo, porque nosotros somos testigos de todo lo que hizo, lo vimos hacer tantos milagros, vimos que fue entregado, que fue muerto, pero que resucitó al tercer día y nosotros somos testigos de lo que el Señor hizo, ha hecho, ¿verdad? Entonces, ellos prefirieron obedecer a su libertad de conciencia antes que les estaba imponiendo a las autoridades. No hablen más de este nombre. Así que Jesús nunca violó la libertad del alma de las personas. Es más, los líderes de la iglesia del Nuevo Testamento tampoco nunca trataron de forzar a nadie. Entonces, eso es la libertad de conciencia. Siguiente, por favor. La persona responsable ejercerá la libertad de conciencia buscando dirección de la Biblia, ¿verdad? Por eso decía al principio, nosotros los bautistas nos llamaban el pueblo de la Biblia o el pueblo del libro, ¿verdad? Buscando dirección de la Biblia, del Espíritu Santo y otros seguidores de Cristo. Esta comunidad, ¿verdad? Nosotros somos comunidad, no podemos aislarnos, ¿verdad? Entonces el Señor nos manda que busquemos dirección de la Biblia, pidiendo la guía del Espíritu Santo, pero también que podamos vivir en comunidad, que podamos entre todos nosotros ayudarnos y vivir como hermanos, ¿verdad? La lucha por la libertad de conciencia es un desafío continuo. El esfuerzo debe continuar generación tras generación, o la libertad delicada y preciosa se perderá, ¿verdad? No solo que la lucha fue hace tiempo, sino que siempre se debe velar porque estos principios se hagan valer, ¿verdad? Entonces, la lucha pues por esta libertad de conciencia es un desafío continuo, el esfuerzo de continuar generación tras generación para que no se pierda esta preciosa, ¿verdad?, libertad de conciencia. Puede perderse por abandono y por ataque, ¿verdad?, porque a través de la historia ha sido atacada. Por lo tanto, nosotros los que nos beneficiamos de la libertad debemos preservarla, utilizándola y nunca cediendo ante quienes buscan arrebatarla. Solamente entonces el camino a la libertad puede ser mantenido. Entonces, hermanos, este principio llamado el cuarto principio de la libertad de conciencia o el libre albedrío, ¿verdad?, nos responsabiliza ante el Señor. Nosotros tomamos la decisión de seguirlo o no, ¿verdad? Pero vemos pues la invitación que nos hace, que busquemos cómo a través de la dirección de la Santa Biblia, que es la palabra de Dios, guiados por el Espíritu Santo, ¿verdad?, pidiendo la dirección del Espíritu Santo que nos dé discernimiento, que nos ayude a entender su palabra y viviendo en comunidad, ¿verdad?, como estamos acá nosotros, con otros seguidores, otros hermanos, esta comunidad que se llama Iglesia Bautista Filadelfia, que todos podamos seguir trabajando, ¿verdad?, que todos podamos seguir predicando esta palabra y trayendo nuevas personas a los pies de Cristo, ¿verdad? Así que en esta mañana, hermanos, pues traía más que todo esta parte que es historia, ¿verdad? La libertad de conciencia nos habla de todo, de lo que acabamos de escuchar, ¿verdad? Es este cuarto principio bautista, la libertad de conciencia. Así que creo que ahí ya terminamos, pero no sé si ahí ya terminamos. Ahí hay una bibliografía, ¿verdad?, que más o menos tomé de ese libro, ¿verdad? Y pues que el Señor nos bendiga a todos, ¿verdad? Que damos gracias a Dios porque nos permite, ¿verdad?, mantener estos principios. Y damos gracias a Dios porque Él también nos dio la oportunidad de conocerlo, ¿verdad? Somos dichosos, felices, bienaventurados los que podemos conocer y podemos entender el mensaje del Señor, porque no todo el mundo, ¿verdad?, entiende, y damos gracias a Dios que Él nos tuvo misericordia de nosotros. Y el trabajo de la iglesia, ¿verdad?, lo que tiene que seguir haciendo la iglesia es seguir predicando, ¿verdad?, es seguir trayendo más almas
a los pies del Señor, dándoles la oportunidad, presentándoles el mensaje de salvación y que esperamos que el Espíritu Santo pueda convencerlos de pecado como nos convenció a nosotros y que vengan a los pies de Cristo, ¿verdad? Así que en esta mañana, que el Señor nos bendiga a todos, ¿verdad? Y damos gracias a Dios por estos principios, ¿verdad? Porque también el pueblo bautista los ha defendido, ¿verdad? Y también los vive, los está viviendo cada día. Así que en esta mañana, que el Señor nos bendiga a todos.